Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Evalinda Barrón Velázquez, soy directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones y hoy estamos platicando del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto con dos super invitados, la licenciada Rocío Quiñones, coordinadora y punto focal para los estados de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, y de super lujo nuestro amigo Guillermo Rafael Santiago, director general del INJUVE. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Memo por venir. Y bueno, es algo muy importante, pero hay que poner en contexto. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Juventud, director del INJUVE? Querida Belinda, gracias por el espacio. Qué gusto poder estar aquí con todas ustedes, compartirles. Se celebra el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud porque en 1999 la Asamblea General de la ONU decidió establecer este día para visibilizar el esfuerzo y trabajo de las y los jóvenes en todo el mundo para contribuir al desarrollo de nuestros países, de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Pero no solamente eso, sino también para visibilizar el papel protagónico de cambio que tenemos las y los jóvenes en los procesos sociales de nuestros entornos. Mucho tiempo se pensó que las y los jóvenes éramos sujetos a los que había que cuidar o contener. Esta visión adultocéntrica hizo mucho daño, porque lejos de otorgar derechos, lejos de reconocer derechos, se nos limitó y se nos excluyó del proceso de desarrollo de nuestros países. Hoy eso ha cambiado, eso está cambiando drásticamente, pero no podemos volver a ese pasado, no podemos volver a ese pasado oscuro en el que se reprimía y se ocultaba a las y los jóvenes. Dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, la participación del Instituto Mexicano de la Juventud ha sido fundamental, porque no queríamos caer en algo que Guillermo dijo esa palabra ahorita, que es el adultocentrismo. ¿Qué es el adultocentrismo y cómo se combate? Bueno, el adultocentrismo es esta visión que discrimina y que excluye a las personas jóvenes por el hecho de ser jóvenes, que invalida las voces, pensamientos, acciones de las juventudes por su edad. Por el hecho de tener menos de 29 años, se consideraba que éramos sujetos que no teníamos la suficiente capacidad para desarrollar o para tomar ciertas decisiones. Entonces, del adultocentrismo nos ve justo sin la capacidad de agencia. Nos quita la capacidad de agencia. Y no nos ve como sujetos con derechos, sino más bien nos ve, como insistía en ese momento, objetos a los que hay que tutelar. O algo muy importante que se escucha mucho es que dicen, es que los jóvenes no saben lo que quieren. Eso no es cierto. Más bien no queremos los que ustedes quisieron en su momento, porque también parte del adultocentrismo es pensar en una hegemonía y pensar que las y los jóvenes somos solamente, que ser un buen joven solamente se cataloga bajo un cierto modelo que se construye de manera arbitraria y con muchos prejuicios y estigmas de lo que sí debe y de lo que no debe hacer un joven. También el adultocentrismo es no escuchar a las y los jóvenes y no tomar en cuenta sus demandas y sus necesidades. Y justamente, sabes, a mí me pasó algo muy, muy particular y creo que nos ha pasado a lo largo a nosotros también como profesionistas y como no. Cuando vamos terminando la universidad, vas empezando a adquirir toda esta experiencia. A mí me pasó que iba a atender a una persona y decía, ay, es que no me da mucha confianza, te ves muy joven, en verdad, si ya terminaste, en verdad, o sea, no creen que hayas estudiado, que tú lo sepas como alguna otra persona de una generación más avanzada ya lo tenga. Entonces justamente es escucharlos, creerles y que no nada más por ser joven se nos cree este estigma de que no sabes o de que tienes inexperiencia, ¿no? Justamente se pide la oportunidad para que podamos tener esta experiencia. Y la participación de las juventudes ha sido muy, muy importante dentro de todas las políticas públicas del gobierno y dentro de las estrategias de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, con la participación de todas las instancias de la juventud, estatal, municipal, las reuniones con legisladores jóvenes, para poder tomar estos puntos de vista y hacer políticas culturalmente pertinentes. Pero ¿qué cambio se ha hecho desde específico el Instituto Mexicano de la Juventud, quien lidera toda esta política transversal? Por supuesto, doctora Belinda, de entrada el INJUVE tiene como principal función regir la política nacional para las y los jóvenes, la política pública para las y los jóvenes.
Y han habido muchos cambios. El primero es que no solamente pensamos desde un punto de vista centralista y hegemónico, que eso sucedía muchísimo. Yo siempre digo, el grave error es pensar que la Ciudad de México es México o que las capitales de los estados son los estados. Es un grave error. Entonces, el primer cambio es que pensamos en varias políticas públicas para varios segmentos de jóvenes, para varios grupos de jóvenes, porque reconocemos que las y los jóvenes somos diversos. Por eso usamos más el tema de juventudes que juventud, porque es un reconocimiento a la diversidad que existe en toda la sociedad, por supuesto, pero que en el tema de juventudes es mucho más fuerte. Número 2, que nos volcamos a atender a las juventudes que históricamente han sido olvidadas. Cuando llegamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno, en el 2018 teníamos de los 37.5 millones de jóvenes que hay en el país, 38 ya, teníamos 16 millones en la pobreza. 16 millones, es un dato brutal, que es el legado de décadas de gobiernos neoliberales que se dedicaron no solamente a olvidar, sino reprimir y hostigar a las juventudes de las periferias, a las juventudes indígenas, a las juventudes de mujeres, a las juventudes con discapacidad, porque también algo contra lo que peleamos mucho, yo siempre hago este ejercicio, cuando hablamos de joven, ¿qué pensamos? Y por lo general, en el imaginario colectivo, cuando hablamos joven, nos imaginamos a un hombre joven de una ciudad en la universidad. Y este estereotipo está construido de esta manera, pero no vemos y ni imaginamos a una mujer indígena que vive en una comunidad, o a un joven afro que vive en la costa de Oaxaca, o a un joven de la diversidad sexual que vive en Tijuana. Entonces, también parte es el reconocimiento de la diversidad, pero también, muy importante, atender a este sector que fue olvidado. El INJUVE, hay que reconocerlo, mucho tiempo se dedicó a atender a los juniors, a las élites, es la verdad. Fue una agencia de viajes para eso. Hoy en día ya no lo ves. Y tercer cosa muy importante, el territorio. El INJUVE, como nunca en la historia, ahora está presente en el territorio, en los municipios, en las colonias, en los barrios más alejados del país, con más índices de inseguridad. Estamos trabajando ahí, porque es donde se necesita que estén las instituciones, en donde se ocupa que estemos trabajando. Entonces, de manera recapitulando, de entrada creo que es muy, muy importante tener claro y presente que tenemos que reconocer la diversidad de las personas jóvenes, que tenemos que ir por los que históricamente han sido olvidados y que tenemos que estar en territorio. Y ahorita que platicabas de las diversidades de las juventudes y cómo esto y el imaginario nos afecta, no sé, pienso en una joven, el embarazo adolescente en el país es algo muy marcado, muy dramático, y que cuando una joven menor de edad, 15, 16 años, tiene un hijo, sale siendo una señora. O sea, pasa de ser básicamente una adolescente a ser una señora, y ya no se le considera una persona joven, ¿no? Y eso complica y afecta muchísimo toda su vida y su salud física, su salud mental. Todos estos factores que pueden ser factores de riesgo o factores de protección, pues nos ponen a tener como una vigilancia en especial en los problemas de salud mental que tienen las juventudes y cómo se tienen que trabajar en los factores protectores. Tenemos algo que se llama la línea de la vida, que es una línea de apoyo para problemas de salud mental, consumo de sustancias, violencias, y la mayor parte de la población que llama son jóvenes entre 26 y 30 años, seguidos de 21 a 25 años. La mayor parte, justamente por el acceso a los servicios, pues son de la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Puebla. Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Los jóvenes están más sensibilizados a los temas de salud mental ahora que antes? Platiquemos un poco de este término que a mí se me hace muy terrible, que es la generación de cristal. ¿Qué piensan? Pues yo no sé si están más sensibilizados en cuanto a tal cual la palabra salud mental, pero sí creo que, y ayudó mucho, o bueno, no sé si empeoró, pero hemos tenido más visibilidad después de la pandemia, ¿no? O sea, ahorita los jóvenes ya hablamos más de no sé por qué no tengo
tantas ganas de ir a hacer mis actividades del día a día, me siento muy triste todo el tiempo, porque tengo ganas de llorar, no sé, incluso pérdidas que tuvimos a lo largo de toda esta pandemia, nos hace acercarnos justamente a todos estos sistemas que nos brindan un apoyo como jóvenes para hablar de nuestra salud mental, ¿no? Ya lo decías tú, doctora, la línea de la vida, el 800-911-2000, pero también hay una serie de programas que justamente hemos colaborado con el INJUVE, que es Contacto Joven, que es justamente hablar de estos problemas que, como decía, no sé si lo vemos como justo salud mental, pero si dices, oye, me siento como bajoneado, me siento como que no tengo tantas ganas de hacer lo que antes me gustaba hacer, ¿no? Y que perfectamente un par te puede entender y puede platicar y así colaborarte. No sé si tú quieras hablar un poquito más de esto. Yo creo que tenemos un tema muy importante. Se nos acuñó el término generación de cristal por gente adultocéntrica, yo siempre lo digo, que dice que somos una generación que no aguanta nada, ¿no? Y que no soportamos nada. Y no, creo que es al revés. Creo que somos la generación con más fortaleza mental porque estamos diciendo no a las violencias, porque estamos poniendo límites a lo que antes estaba normalizado no poner límites, porque ahora decimos que los discursos de odio son discursos de odio y no los vamos a permitir, porque no estamos de acuerdo ni con el machismo, ni con la homofobia, ni con la transfobia, ni contra todo aquello que atente contra el derecho a existir de las personas y de desarrollar su personalidad conforme mejor les parezca. Entonces, creo que no somos generación de cristal, creo que somos una generación de hierro, porque también otra cosa importante, nuestra generación desde que nació conoce la palabra incertidumbre y hemos vivido en crisis económica, social permanentemente. No vimos, no nos tocó ver en nuestra adolescencia, a muchos de nosotros nuestra adolescencia fue marcada por el gobierno de Calderón con la violencia que se desató en el país, y eso marcó duramente nuestro desarrollo y marcó nuestra convivencia como jóvenes y como adolescentes en todo el país. Ahora, respecto a la salud mental, creo que lo que sí es que cada vez es mayor, clara, la necesidad de cuidar nuestra salud mental. Y coincido con lo que mencionabas. Más allá de la palabra salud mental, sabemos de que ocupamos dialogar lo que sentimos. Y estos tabús y mitos de no cuentes lo que sientes y guárdatelo. Y peor si uno es hombre, porque las masculinidades tóxicas son aún más fuertes de si eres vato no puedes llorar y no puedes decir lo que sientes porque tú tienes que aguantarte y tú tienes que sobrepasar las cosas. Creo que no, creo que ahora se están quitando esos mitos, pero también falta mucho trabajo por delante, ¿no? Sea de manera, también hay que tener cuidado porque estos falsos coachings también se han vuelto muy famosos, en el donde obviamos también las condiciones estructurales por las que traes una persona y le decimos, es que tú tienes que estar bien, acomodar el lugar y que no te importe lo demás. Que obviamente tiene que haber una voluntad propia, pero no podemos obviar el contexto de violencia, el contexto de pobreza o de marginación en la que vive una persona, porque son factores, me acuerdo mucho esa palabra, biosociales, biopsicosociales muy importantes que se tienen que atender para garantizar la salud mental. Y ahora, entendiendo también que la salud mental no radica exclusivamente en ir al psicólogo, que también es importante de mencionarlo, sino sí es una parte, pero es todo un complejo de acciones que ayuden a que la gente tenga bienestar y tenga plenitud. Y desde toda la parte del cuidado de la salud, muchas veces pensamos que eso le corresponde a los médicos, a los psicólogos, como decías. Nosotros como jóvenes, como individuos o como colectivo de jóvenes, ¿podemos hacer cosas para cuidar nuestra salud mental? ¿Qué cosas podemos hacer? Yo creo que una de las acciones que me han favorecido junto con mi entorno de pares de jóvenes, es quitar este estigma que decían antes, ¿no? O sea, justamente de no es que estés loco, no es que estés loca, no es que seas débil, no es que... Más bien una acción que a mí personalmente me ha favorecido es hablar del tema, ¿no? Hablar que te sientes mal, hablar que hoy no estás listo para ciertas situaciones y que está bien. O sea, no todo el tiempo puedes andar como estamos estigmatizados, ¿no? Al 100, siempre contento, siempre con energía, siempre de aquí para allá. No, o sea, estar mal en algún momento, llorarlo y hablarlo está bien. Creo que esa es una de las acciones que me ha ayudado. Y yo creo que también otra de las acciones que podemos hacer es
cuidar nuestro entorno, cuidar nuestras relaciones, que no haya toxicidad, que algo que yo también tengo que trabajar, que todos tenemos que trabajar, que es muy importante, sobre todo porque normalizamos tanto las violencias de todos los tipos, que llega un punto en el que está tan normalizado que es difícil detectarlas, porque ya estamos viviendo con eso de manera cotidiana, y porque nuestro entorno en general ha normalizado las violencias también. Entonces creo que es un proceso de construcción también muy importante, y también algo necesario es que es un trabajo, sí individual, por supuesto, pero también colectivo. También tiene que acompañarse de las personas con las que nos rodeamos en el entorno en el que estamos. Y justo les voy a contar que cuando empieza la pandemia, pues bueno, ya trabajamos mucho con todos los jóvenes del país, con el Instituto Mexicano de la Juventud, y entonces pues nos mandan a todos a casa y Injuve dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, podemos salir a la calle a ayudar, sabemos el ímpetu de las personas jóvenes, y entonces se hace un proyecto muy bonito que se ha mantenido hasta el momento, que es Contacto Joven. Cuéntanos, claro. ¿Qué es Contacto Joven? Pues, Valinda, Contacto Joven es sin lugar a dudas de los que más orgulloso estoy, porque implementamos un programa de acompañamiento psicoemocional en todo el país, que es gratuito, que es online, y que nos ha permitido llegar a más de 55,000 jóvenes que necesitan ese acompañamiento. Justo lo que mencionabas, Evalinda, empezó la pandemia y nos dimos cuenta de la necesidad urgente de generar un espacio de diálogo para mujeres y hombres jóvenes, porque el aislamiento intensificó de por sí los problemas emocionales por los que estábamos atravesando. Entonces, hizo Contacto Joven gracias a la colaboración entre Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Salud Mental, las facultades de psiquiatría, de medicina y psiquiatría en la UNAM, y el INJUVE con UNICEF. Entonces generamos una plataforma que es muy sencilla de usar, y que aprovecho el comercial aquí a usarlo. Llevamos ya nuestra cuarta generación. ¿Sí? ¿Cuarta ya? Qué rápido ha pasado el tiempo, ya me siento viejo. Ya nuestra cuarta generación, y ¿en qué radica? En que tenemos un programa que es a través de WhatsApp. Toda aquella persona que necesite de acompañamiento psicoemocional, le pedimos que mande la palabra contacto al 55 79 00 96 69. Y esto nos va a permitir, en automático les van a pedir su nombre, su edad, sexo, dónde vive. Con esos datos los van a referenciar a un joven psicólogo o psicóloga, que hará primero un primer mapeo de por qué está recurriendo a este servicio, por el tema de estrés, de ansiedad, depresión, etcétera. Y de acuerdo a lo que le diga, vamos a dar un acompañamiento de 1 hasta 6 meses. Funciona de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Entonces le invitamos a todas las y los jóvenes que ven este programa a que se sumen y que participen. Hemos tenido experiencias muy enriquecedoras, y ojo también decirlo, las y los psicólogos jóvenes que dan esta atención son también supervisados por la Secretaría de Salud. Hay un proceso de capacitación, hay ciertos filtros de seguridad para garantizar que lo que se va a realizar realmente impacte en la vida de las personas jóvenes. Y bueno, Contacto Joven lo presentamos con el doctor López-Gatell en esas vespertinas tan famosas, que ahora las extrañamos con el doctor, porque todos los martes lo vemos ahí, el martes de la salud, y que vamos a seguir impulsando y que vamos a seguir trabajando de manera muy fuerte, muy decidida, porque también debemos de dejar de ver como un privilegio el cuidado de la salud mental, y debe de ser un derecho, que es un reto enorme para el Estado y para desde el INJUVE lo tenemos claro. Sabemos que falta más, pero Contacto Joven es una primera herramienta que nos está permitiendo lograr. Sí, y justamente abonando a todo este programa de Contacto Joven, yo quisiera hacer mención que justamente las personas voluntarias, psicólogas y psicólogos que están dando atención directa hacia los jóvenes y a las jóvenes, bueno, pues tienen una capacitación, como ya lo decías, pero también tienen en sus manos directorios donde se les referencia correctamente a los lugares que atienden salud mental en los estados. No es una referencia al ahí se va, o que no tengamos una sustancia, más bien es un directorio nacional oficial donde ahí se manda a todas las personas. Y Contacto Joven es una parte de la colaboración que tenemos con el INJUVE dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Ya hemos platicado mucho de eso, pero justo en la Estrategia Nacional algo con lo que trabajamos de forma importante no solamente fue no tener
toda la parte adultocéntrica, que los jóvenes tuvieran capacidad de agencia y que fueran participativos dentro de esta estrategia, pero sobre todo de la implementación territorial, porque sabemos que la prevención se hace en territorio, que la prevención universal, selectiva e indicada es más eficiente cuando trabajamos no solamente culturalmente pertinente, sino con la coordinación de las instancias que están a cargo de los factores de riesgo y que trabajan para disminuirlos o promover los factores de protección. En ese sentido, ¿cuáles son las acciones que se llevan desde el INJUVE en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz? Claro, bueno, ya mencionaban Contacto Joven, pero también tenemos un programa de brigadas juveniles que se llama Jóvenes por la Transformación, brigadas comunitarias de norte a sur, que ya tenemos igual 5ª edición, estamos trabajando ya en todo el país, ahora estamos en 50 ciudades, trabajando con jóvenes que han sido vulnerados o que están en situaciones críticas. Y algo muy importante, no es una intervención, sino es un proyecto comunitario, porque son jóvenes que viven ahí y que trabajan ahí, y yo siempre insisto y seguiré insistiendo, y es de joven a joven. Esto ayuda muchísimo, porque es una comunicación directa en nuestro propio lenguaje, en nuestras propias circunstancias, que nos permite ver que el tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas es un tema de salud mental, por supuesto, y también es un tema en el que tenemos que entender qué orilla a un joven a ver del camino de las adicciones como un camino viable, ¿no? Y también que tenemos que generar nuevas redes de apoyo para que los jóvenes no caigan en este camino y no más bien decidan tener una salud integral en sus vidas. Entonces, pues ya estamos con las brigadas, estamos con los territorios joven también, Clubes por la Paz, que nos hemos metido de lleno en eso, siguen activos, seguimos capacitándoles. Ahora ya pasó la pandemia, estamos mucho mejor, entonces vamos a seguir de lleno en eso. Y con Contacto Joven, brigadas y territorios jóvenes, Clubes por la Paz, es como nos hemos estado sumando. Adicionalmente a que en los consejos estatales de prevención de adicciones, las instancias de juventud estatales también están presentes para también meter la perspectiva de juventudes a toda esta política de prevención de adicciones. Y justamente también yo escuchaba por ahí que es importante escuchar a los jóvenes, pero es aún más importante tomarlos en cuenta, es más importante también inmiscuirlos en muchos proyectos y en muchas estrategias que hay. Entonces, justamente lo que hacemos en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones es juntar todas estas instancias que hay a nivel federal y a nivel estatal y acercar todo el abanico de posibilidades que hay para los jóvenes. Justamente también quisiera decirles a todos ustedes que a través del voluntariado joven hemos estado haciendo esta estrategia de producir comunes sin adicciones, que es pues abordar a la cultura, que bueno, también lo hacemos junto con cultura, abordar a la cultura y que de ahí podamos hacer en los jóvenes pues satisfacer estos factores protectores para la salud mental y la prevención del consumo de sustancias. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Un mensaje para cierre sobre este Día Internacional de la Juventud. Chío. Pues justamente lo importante, ya lo mencionaba, no solamente es escuchar a los jóvenes, lo importante es acercarlos, es empoderarlos, es hacer que el territorio y la comunidad hacerla nuestra. Claro, pues decirles que las y los jóvenes no somos el futuro, somos parte del presente de este país, que somos sujetos con derecho y que la lucha más importante ahora es nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser, nuestro derecho a decir, y que estamos construyendo un mundo más justo y más equitativo del que nos dejaron. Agradecerte mucho, Valinda, agradecerles muchísimo por el espacio, la verdad muy, muy contento, y como siempre saben que somos con ADIC y en JUVE somos grandes aliados. Muchísimas gracias, Memo, muchísimas gracias, Chío, y pues muchísimas gracias a todos por ver esta transmisión. Nos vemos la próxima semana. Bye. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Hacer ejercicio. Tener pasatiempos y actividades culturales. Fomentar la autoestima. Expresar las emociones. También dialogar. Cuando aplicas los factores protectores, conservas tu salud física y mental. Para saber más, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Juntos por la Paz. Con ADIC. Gobierno de México.
María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, CONAVIC. Gobierno de México.